Vamos a revisar lo que es oftalmología. Nosotros en pregrado llevamos oftalmología solo 2 semanas. Vamos a tratar de cubrir todas las expectativas, ¿no? Básicamente en temas como cirugías pequeñas, lo ideal es revisar la mayor cantidad de preguntas. Bien, vamos a hacer un recuerdo anátomo-funcional del globo ocular. Esta es una visión panorámica de lo que es el ojo y todas sus estructuras. Dentro de las preguntas que suelen venir en el examen de residentado están lo que son las estructuras óseas de la cavidad orbitaria, ¿no? Lo que hay que recordar en cuanto a las estructuras óseas son los componentes, los huesos que conforman esta cavidad. Los huesos vienen a ser 7. Acá podemos ir buscando por referencia a cada uno el hueso frontal, el hueso cigomático, el maxilar, el etmoidal, el esfenoidal, con 2 divisiones, la ala mayor del esfenoides y el ala menor del esfenoides, quienes van a formar la hendidura orbitaria superior. Esto también ha sido preguntas de exámenes de pregrado, ¿no? Al menos en San Marcos, que recuerdo. Y los 7 huesos sí hay que memorizarlos, ¿no? Por ejemplo, hay que tener presente que el hueso nasal no forma parte de lo que es la estructura ósea en la cavidad orbitaria. Esta es otra foto para que en casa puedan ir también tomando una idea o repasando los 7 huesos de la estructura orbitaria. Esto es un cuadrito que me gusta mucho porque nos puede dar una idea de las dimensiones de una órbita adulta. La entrada horizontal tiene un ancho más o menos de 40 milímetros, con un alto de 35 milímetros en promedio. El volumen del ojito es de 30 centímetros cúbicos. Algo también que es importante es lo que mide en milímetros el segmento orbitario del nervio óptico. Sabemos que el nervio óptico tiene tanto un segmento intraorbitario como un segmento extraorbitario, ¿no? El segmento orbitario mide 25 milímetros. Esta diapositiva es para rescatar los contenidos que tienen las hendiduras orbitarias. Tenemos la hendidura orbitaria, la esfenoidal u orbitaria superior y la hendidura orbitaria inferior. Acá tenemos en la estructura de la hendidura esfenoidal u orbitaria superior, está formada, como les comenté, la ala mayor y menor del esfenoides, que están aquí. Está recubierto por este anillo, muy famoso, que es el anillo tendinoso o el anillo de Zinc, que viene a ser nada más que la base de los músculos extraoculares. Aquí sale el recto, este es el ojito derecho, el recto lateral, el recto interno, el superior y el recto inferior. Esta base es el anillo de Zinc. El anillo de Zinc va a dividir a la hendidura orbitaria superior en 2 paquetes. Por tanto, tenemos en su contenido al nervio frontal, que son rama del quinto 1, y también el nervio lagrimal, que es rama del quinto 1, y el cuarto par craneal. Aquí está. También es componente estas estructuras. El tercer par, la rama nasociliar también del quinto 1, el sexto par, y las raíces simpáticas ganglionares. Esta flechita lo he puesto como para tener en cuenta aquellas estructuras que forman parte de esta hendidura superior, pero están dentro del anillo de Zinc, ¿no? Que a veces también puede ser un poquito tema de pregunta, ¿no? Luego tenemos la hendidura esfenomaxilar u orbitaria inferior. Sus componentes tenemos la rama infraorbitaria y cigomática, rama del quinto 2, la vena oftálmica inferior y el nervio cigomático, ¿no? Arriba en la orbitaria superior tenemos la vena oftálmica superior y aquí la vena oftálmica inferior.
Otra escotadura importante de recordar en la órbita es el agujero óptico, ¿no? El agujero óptico va a atravesar, si recordamos, es la ala menor del esfenoides. El componente, aquí está un poquito más grande, el nervio óptico y la arteria oftálmica. Siempre va a pasar por ese paquete nervio óptico, arteria y vena oftálmica. Otro componente es el seno cavernoso, para tener en cuenta lo que viene a ser el componente, ¿no? Que es la carótida interna, las ramas del tercero, cuarto y quinto par y el sexto par. La vascularización del globo ocular está dado por una circulación o una vascularización arterial y venosa, ¿no? Ambas van a venir de la rama de la carótida interna, que al ingresar a la cavidad craneal da su rama, que es la arteria oftálmica, y esta va a formar sus ramas, que son las arterias ciliares y la arteria central de la retina. Para recordar esto es que a nivel de la retina, la arteria central es sin anastomosis, o sea, son ramas terminales, ¿no? Eso que podría ser importante como una pregunta, porque realmente es un tema amplio. Dentro del sistema venoso tenemos la vena central de la retina, las venas vorticosas, que drenan todo lo que es la circulación coriocapilar. Las venas vorticosas van a drenar casi a la altura del ecuador a nivel escleral, ¿no? Y las venas ciliares anteriores, que tiene que ver con lo que es iris y cuerpo ciliar. En el globo ocular, para poderlo entender, se hace una división en capas concéntricas. Se habla de una capa externa, una capa media o uveal y una capa interna, y así es más fácil de entender. Capa externa, que es lo que podemos ver, córnea y esclera, y esa transición entre la córnea y la esclera es el limbo. Lo que es el componente o la capa media, tenemos iris, cuerpo ciliar, coroides, ¿no? Y la capa interna, la retina. Por tanto, si nosotros vamos a ir revisando aquellos puntos más importantes de cada uno, veremos primero la córnea. De esta diapositiva es de rescatar que la córnea es avascular. Por eso es que tiene transparencia. Esto es para tenerlo en cuenta. Tiene un diámetro horizontal de 11 a 12 milímetros y de 10 a 11 milímetros, ¿no? En vertical. La nutrición de la córnea, al ser avascular, es a través del humor acuoso y la oxigenación es a través de la película lagrimal, o sea, del medio ambiente. Y en parte de este borde, ¿no? Este borde de acá es el borde limbo esclerocorneal, ¿no? Acá, la transición entre la córnea, esclera y conjuntiva, que es la capita que le recubre. Luego, rescatar que la córnea tiene 5 capas. Tenemos las células epiteliales, la capa de Bowman, y esto amplio aquí es el estroma, que es el 90% del grosor de la córnea. La membrana de Descemet, que es una línea delgadita, que no viene a ser nada más que la membrana basal de las células endoteliales, estos puntitos de aquí, que son las células endoteliales. Una característica también que he visto como preguntas es el endotelio, ¿no? El endotelio se caracteriza por tener células poligonales y no se regeneran estas células, ¿no? En esta diapositiva quiero rescatar todo lo que es esclera. La esclera va a cubrir todos los 4/5 posteriores de la superficie del globo ocular, teniendo 2 aberturas, ¿no? Una aquí, que es la córnea, y la otra al final, que es el ingreso del nervio óptico. También es avascular. Esto es un poco entre comillas, porque la esclera está recubierta por una capita superficial que es la epiesclera, y la epiesclera es ricamente vascularizada. La esclera también la dividen en una capa externa, una capa intermedia o estromal y una capa interna, que es la lámina fusca,
que es justo, va a permitir la función de las láminas supracoroideas, que es más hacia adentro, y la capa uvial, ¿no? De afuera hacia adentro. Bien. En cuanto a lo que es el iris, ya estamos en la capa media o capa uvial. El iris funciona como un diafragma. Va a dividir lo que es el ojo en un segmento anterior y un segmento posterior, o sea, una cámara anterior y una cámara posterior. Tiene una superficie anterior aquí, la vemos corrugadita, ¿no? Y una superficie posterior que es más lisa. La superficie anterior tiene dos zonas, una zona pupilar, que es esto de acá, que justamente son 2 milímetros de ancho, que es lo que se llama el collarete, y una zona ciliar, que es más periférica. Y la zona posterior son las células epiteliales. Acá es la superficie posterior, que está conformado básicamente por las células epiteliales. Hay que recordar del iris, son los dos músculos, que es el músculo esfínter del iris, que está inervado por fibras parasimpáticas del tercer par, y el músculo dilatador, que es inervado por fibras simpáticas, ¿no? Eso es típico y que nos lleva muchas veces a confusión. La irrigación es a través del círculo arterial mayor, o sea, de la arteria ciliar posterior larga y la arteria ciliar. Entonces, recordemos, esfínter del iris, fibras parasimpáticas, tercer par, y dilatador de la pupila, las fibras simpáticas. El cuerpo ciliar es esto que está aquí, esta es una foto posterior. Aquí tenemos el cristalino y esto es el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar, su importancia es en la formación del humor acuoso. La formación del humor acuoso va a ser a nivel de los procesos ciliares, básicamente en el epitelio ciliar. Otra función del cuerpo ciliar es lo que funciona como el músculo de la acomodación, ¿no? Que la acomodación tiene que ver en lo que es la visión de cerca, ¿no? Tiene una porción anterior ciliar y esta es la porción posterior, que es la pars plicata y la pars plana, ¿no? La pars plana, que justo viene a ser el límite con la retina. Entonces, cuerpo ciliar, formación del humor acuoso a nivel de los procesos ciliares y especialmente en el epitelio ciliar no pigmentado, porque también hay el epitelio ciliar pigmentado. La coroides, ya estamos avanzando hacia más adentro del ojito, se va a encargar de nutrir la parte externa de la retina. La coroides es básicamente vascular, está formada por vasos, ¿no? O sea, coroides son vasos sanguíneos, definitivamente. Tenemos las tres capas de vasos, la coriocapilar, capa media de vasos pequeños y la capa externa de vasos. Esta es una foto de una patología, no encontré otra, pero quiero que se fijen en esta hilerita de células. Esta hilerita de células viene a ser el epitelio pigmentario de la retina, o sea, la primera capa de la retina. Estos vasitos sanguíneos vienen a ser la coroides. Entonces, aquí está la retina, de aquí hacia arriba, y esta es la coroides. La membrana basal del epitelio pigmentario de la retina es la membrana de Bruch, que justamente viene a ser el límite entre la coroides y la retina, ¿no? Entonces, epitelio pigmentario, su membrana basal es la membrana de Bruch, y ese es el límite entre coroides y retina. También es un punto importante, muy preguntado. La retina, sumamente complejo, aprenderse todos estos nombres, yo creo que para un examen tampoco tiene mucho que ver o mucha importancia, pero sí saber que la retina se divide en dos grandes grupos, el epitelio pigmentario, que es la capa externa, y la retina neurosensorial, ¿no? Con sus 10 componentes.
La retina también es importante saber que tenemos las estructuras internas como la mácula, que es toda esta estructura, que es el segmento más importante que permite la visión, con un diámetro de 5.5 milímetros. Hay pigmento xantófilo y básicamente en la mácula vamos a encontrar los conos. Y eso sí es pregunta, ¿no? A nivel de la retina sabemos que existen conos y bastones, que son los fotorreceptores que permiten la visión, ¿no? Y si tenemos conos y bastones, una pregunta es, ¿en la mácula hay bastones? Pues no, solamente tenemos conos. La fovea, que es una estructura más interna, y la foviola, que es de 0.35 milímetros. Otro punto importante a rescatar en esta diapositiva es que a nivel de la fovea es avascular, no hay vasos sanguíneos. La vascularización de la retina, aquí está, la arteria central de la retina, que va a alimentar o a irrigar los 2/3 internos de la retina, no la fovea, porque ya sabemos que es avascular, y la coriocapilar va a irrigar el tercio externo de la retina. Entonces, la retina tiene dos ramas o dos arterias que lo van a irrigar, la arteria central, que es la principal, y la arteria coriocapilar. Y el drenaje venoso sí es a través de la vena central y de ahí drena hacia el seno cavernoso. Entonces, en esta diapositiva lo importante es la irrigación. 2/3 internos o la irrigación en mayor parte de la retina ocurre por la arteria central de la retina. En esta diapositiva vemos los componentes del ojo. Estos como globitos es un gel. Ese gel es el vitrio. Es un gel avascular, rico en ácido hialurónico. Tiene pocas células, que son los hialocitos. Tiene una función óptica y de soporte, básicamente, ¿no? Por eso el ojo mantiene esta forma. El humor acuoso tiene la función óptica porque nos va a funcionar, o vamos a ver en el tema de refracción, como un índice de refracción, y lo que es la presión intraocular, ¿no? El drenaje del humor acuoso es el que está asociado a glaucoma por el manejo de la presión, nutrición de la córnea y cristalino. Acá volvemos a reincidir que es producido por las células epiteliales no pigmentadas, ¿no?, del cuerpo ciliar. El humor acuoso va a ocurrir un drenaje a través del ángulo camerular. El ángulo camerular está acá, entre la córnea y el iris. Este es el iris. Aquí está el iris, aquí está la otra porción, aquí al centro es la pupila. Entonces, entre el iris y la córnea, este ángulo se llama el ángulo camerular. El humor acuoso fluye por ahí. El ángulo camerular está formado por la línea de Schwalbe, malla trabecular, espolón escleral, procesos ciliares y la raíz del iris. Los párpados. Vamos a ir ahora a lo que son los anejos oculares. El párpado tiene una hendidura, bueno, esta línea debería estar aquí. La hendidura palpebral es de 27 a 30 milímetros de longitud y de alto de 8 a 11 milímetros, ¿no? Esto es muy importante, dice, tengo los ojos caídos, tengo tosis. Esta aperturita es de 8 a 11 milímetros. La anatomía del párpado, aquí tenemos, esta foto me gusta mucho, esto es la piel, esta grasita de acá es el tejido conectivo, celular subcutáneo, este músculo de acá grande es el músculo orbicular, acá tenemos una foto mejor, el músculo orbicular son bandas concéntricas y básicamente la función del músculo orbicular es el cierre palpebral. ¿No? Es un músculo, tiene dos partes, una parte orbitaria y una parte palpebral. La parte palpebral se divide aquí en una parte, esta de acá en medio es la preceptal y la que está aquí es la
tarsal. Entonces tenemos las bandas concéntricas, podemos definirlas como pretarsal, preseptal y la de acá arriba, orbitaria. Y la inervación es por el séptimo par. Entonces, el músculo orbicular, cierre palpebral, bandas concéntricas, inervado por el séptimo par. Luego este verdecito de acá, y lo vamos a seguir viendo, es el septum orbitario, ¿no? Lo que le da forma al párpado. Y esta grasita son las almohadillas que dan la forma a los párpados. Internamente ya vamos llegando al músculo elevador del párpado superior. Y acá tenemos el tarso y el músculo de Müller, que lo vamos a ver acá. El septum orbitario, que es tejido conectivo, es una barrera anatómica, tanto para protección de hemorragias, edema o infecciones. Por eso es cuando hablamos de las celulitis periorbitarias u orbitarias, vemos si son intraseptales o septales, ¿no? Esta es otra fotito del músculo orbicular, donde vemos la rama pretarsal, preseptal y la rama orbitaria, ¿no? Por la forma que tiene, sabemos que va a ser cerrar el párpado. Tenemos el músculo elevador del párpado, es esto de acá, este pedacito. Es inervado por el tercer par. Por tanto, tenemos ya dos músculos o dos funciones. Queremos abrir el ojito, músculo elevador del párpado, tercer par. Queremos cerrar los ojos, el músculo orbicular por el séptimo par. Y hay un músculo que también ayuda un poquito en la elevación del párpado, que es el músculo de Müller. Es un músculo liso de inervación simpática. El músculo de Müller no viene a ser más que la parte inferior del elevador del párpado superior. Y también contribuye, si lesionamos este músculo de Müller en cirugías de párpado, a una ptosis. O sea, para hablar de lo que es cierre palpebral, solo orbicular séptimo par. Queremos hablar de apertura palpebral, músculo elevador tercer par y el músculo de Müller, pero con la inervación simpática. Este músculo de Müller solo llega a movilizar el párpado 2 milímetros, ¿no? Cuando usamos gotitas nosotros para dilatar la pupila, podemos paralizar este músculo y vamos a tener una ligera ptosis. El tarso es esto de acá, lo que le da forma a los párpados. El tarso es tejido conectivo, denso, ¿no? Y más internamente la conjuntiva. El tarso también es una estructura que deben recordar porque antes era confundido como tejido cartilaginoso y no es tejido conectivo denso. Otro componente de los párpados vienen a ser las glándulas. Tenemos las glándulas de meibomio que están aquí, que son intratarsales. Este cuadrito está como para que lo repasen. Son glándulas sebáceas holocrinas. Y localización intratarsal, aquí la tenemos. Las glándulas de Seyss son glándulas sebáceas, holocrinas también, pero están en los folículos de las pestañas de los párpados. Las glándulas de Moll son ecrinas y producen sudor. Esas están a nivel del párpado, de la piel. Y luego tenemos unas celulitas muy famosas que son las células caliciformes, que están a nivel de la conjuntiva o de la carúncula, que se encargan de producir contenido mucoso. Entonces, contenido graso, meibomio, Seyss, sudor, glándulas de Moll y las células caliciformes, contenido mucoso. El sistema lagrimal, su función va a ser producir la película lagrimal. El ojo siempre está cubierto de lágrimas, ¿no? Por eso los ojos brillan. Constituyen lo que es la película lagrimal y producen esta enzima que es la lisozima, que es antibacteriana, ¿no? Esto también ha sido pregunta en algún momento. Y también permite, por el mismo mecanismo de parpadeo, lo que es el arrastre de cuerpos extraños.
Sistema lagrimal, entonces, defensa antibacteriana, lisozima. Tenemos acá la glándula lagrimal principal, que puede dividirse en dos porciones, ¿no? Y son separadas justo por la aponeurosis del músculo del elevador, produce una secreción refleja, es una secreción acuosa, ¿no? Y las glándulas, tenemos las glándulas accesorias, no está en la foto, que son las glándulas de Krauss y Wolfring, que están localizadas a nivel de la conjuntiva palpebral o fornix, o sea, debajo, ¿no?, del párpado. También son glándulas exocrinas y también van a producir una secreción acuosa. Entonces, producen lagrimitas la glándula principal, las accesorias, el drenaje por el parpadeo es así. Ambos participa en lo que es el drenaje, el músculo orbicular en su porción pretarsal y preseptal, ¿no? Acá están los puntos lagrimales y el sistema excretor. El sistema excretor lagrimal tiene son los puntos lagrimales, superior e inferior. Los canalículos, acá están los dos canalículos, el canalículo común, esto de acá es el saco lagrimal, esto es el conducto nasolagrimal y el drenaje es a través del meato inferior. Este es el sistema excretor de la lágrima. Esto se produce constantemente. Por tanto, revisamos un poquito ya las preguntas. La motilidad de los párpados va a depender de quién. Ya hemos hablado bastante rato, ¿no? Del tercer y séptimo par, ¿no? Séptimo cierre, tercero, hemos hablado del músculo elevador, ¿no? Apertura. Muy bien, ¿qué podemos decir? Recordando un poquito, ¿es falso que? Vamos a empezar desde la E. ¿La coroides es esencialmente vascular? Hemos dicho que sí, ¿no? Son vasos sanguíneos. ¿El limbo separa la córnea y la esclera? Eso es cierto. La lámina fusca, este nombre raro, pero separa coroides y esclera. ¿El endotelio es la capa más interna de la córnea? Sí, les dije justo que el endotelio tiene esa característica de celulitas endoteliales, ¿no? Celulitas poligonales. ¿El músculo dilatador del iris tiene inervación parasimpática? No, es simpática, ¿no? La respuesta es la A. Muy bien, entonces esta sí está fácil. Coroides y retina están separadas por la membrana de Bruch. El cierre palpebral, ya hemos hablado hasta el cansancio, ¿no? El cierre palpebral, función del séptimo par por el músculo orbicular. ¿Quién no atraviesa la hendidura esfenoidal? Entonces dirán, doctora, ¿cómo me acuerdo? Bueno, doctores, es fácil. ¿Quién no pasa por ahí? La arteria oftálmica. Recordemos que a través del agujero óptico va a pasar el nervio óptico con la arteria oftálmica, ¿no? No, de repente no es necesario aprenderse todo. Bien, ahora vamos a continuar el otro tema, que lo que es refracción y estrabismo. Pasamos al otro capítulo que dura meses de meses, pero aquí vamos a hacerlo en media hora. La refracción, hay que tener en cuenta que el ojo funciona como lentes, son lentes intraoculares y hay definiciones importantes. Aquí le llamamos hemétrope, es cuando los rayos de luz paralelos, estos son los rayos de luz, vienen desde el infinito, paralelos, inciden en el globo ocular y se enfocan a nivel de la retina. Ese es un paciente hemétrope. La metropía es cuando los rayos no coinciden en la retina. Y lo más frecuente es que las personas usen lentes, es lo más común. Otra definición es dioptrías. Es un poco complejo, pero es la inversión de la distancia focal en metros. Ya. Si yo tengo un objeto ubicado a 0.50 metros, ¿no? Medio metro, el poder dióptrico de ese lente será la inversa, 1 entre 0.50, o sea, 2 dioptrías. Los lentes, para aquellos que usan lentecitos, tienen poder, ¿no? Si son miopes, tienen, por ejemplo, menos 6, menos 3 dioptrías, ¿no? Estas son definiciones claras que hay que tener el poder dióptrico de la córnea
Aproximadamente la córnea nos da un poder, por eso podemos ver, ya tenemos un lente incluido. Ese poder nos da 42 dioptrías. El cristalino también es un lente, tiene un poder de 22 dioptrías. Me acuerdo que me dijeron en la universidad de recordar es 40 y 20, ¿no? Más fácil. 40 y 20 del cristalino.